Entonces aquí es la importancia entre neurodiverso y neurodivergente. Todos somos neurodiversos, no hay un solo cerebro igual. Adriana Vergara Arango, mamá, psicóloga clínica y perinatal, máster en desarrollo infantil y atención temprana, máster en altas capacidades y desarrollo del talento, neurodivergente, TDAH, fundadora de Nexos. Una asesora de lactancia yo siento que cumple una función también como una dula posparto, ¿sí? Como de ser ese apoyo emocional que a veces necesitas para entender que el hecho de que sea difícil no significa que lo estés haciendo mal. El término neurodivergencia se acuña un poco para hablar de todas estas personas que tienen un sistema nervioso, un cerebro cableado de manera distinta. Hola, te doy la bienvenida al podcast El Poder de la Lactancia Materna, un espacio en donde hablamos de lactancia, puerperio y como todos estos temas relacionados que se convierten en algo bien importante para nosotras como mujeres y también para nuestras familias, nuestros hijos, en fin, para todo el mundo es importante. Soy Natalia Quintero, tu anfitriona, y hoy tengo una invitada muy especial porque vamos a hablar de un tema también muy especial, del que poco se habla, poco se ha investigado, poco se conoce, pero podemos ir aportando conocimiento y nuestra invitada nos va a dar mucho conocimiento al respecto de lo que ella tiene en su experiencia y de lo que ha estudiado. Así que bienvenidos a este episodio. Adriana Vergara es psicóloga, es mamá, es psicóloga y también ha estudiado psicología perinatal y hay otros miles de certificados porque ella nunca ha parado de estudiar. Le doy la bienvenida a Adriana. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Nati, mil gracias por la invitación. Acá feliz de estar contigo hablando de estos temas tan importantes. Ay, qué linda, muchas gracias por aceptar la invitación, porque desde que te conocí en redes sociales como que dije, la voy a invitar hasta que lo logré. Acá estoy. Sí, qué bien. Bueno, vamos a hablar de un tema muy especial y es las mujeres neurodivergentes y la relación con la lactancia. Este tema, como bien decía, no es muy conocido, pero para eso estamos con Adriana, que ella nos va a explicar primero qué es ser neurodivergente. Para eso estamos con Adriana, que tampoco es experta, porque nadie es experto en esto. Sí, es verdad. Bueno, pero Adri, mira, sí, creo que hay una gran oportunidad para darle a conocer a muchas personas, a muchas mamás, acerca de este tema y qué significa ser neurodivergente, que popularicemos y normalicemos esto. Cuéntanos qué es ser neurodivergente. Bueno, aquí te hago un disclaimer porque este tema es como tan nuevo y en el cual están surgiendo tantas cosas que si esto lo escuchan en 10 años es importante que entiendan que cuando fue grabado y la información que existía en su momento, ¿no? Porque, sí, tienes razón, es importante aclararlo. Son temas frente a los que hay cada vez más conciencia, frente a los que por fin estamos empezando a hacer sensibilización, investigación, entonces es muy probable que tal vez lo que conocemos hoy, lo que creemos hoy vaya cambiando, ¿sí? Pero pues yo te voy a dar la información desde lo que hay, desde lo que sé, desde mi experiencia vital, pero básicamente el término neurodivergencia se acuña un poco para hablar de todas estas personas que tienen un sistema nervioso, un cerebro cableado de manera distinta, ¿sí? Y cuando digo distinta, hay que tener mucho cuidado con la palabra normalidad, ¿sí? Porque la normalidad no existe, entonces tenemos que tener cuidado con decir que lo que es normal y lo que no. Entonces, entendiendo normalidad como lo que la mayoría de personas, o sea, una normalidad estadística, ¿sí? Ok. Entonces, es importante entender que hay una mayoría de personas que, digamos, lo que consideraríamos típico,
dentro de una distribución estadística que la mayoría de personas o una muestra típica tiene una manera de funcionar, un funcionamiento cognitivo, una sensibilidad dentro de ciertos parámetros. Igual, ninguna persona es igual, ¿sí? Entonces, aquí es la importancia entre neurodiverso y neurodivergente. Todos somos neurodiversos, no hay un solo cerebro igual, ¿ok? Ok, entendido. Pero neurodivergente implica que es un grupo que viene cableado realmente muy distinto frente a la forma en que razona, percibe, frente a su pensamiento, frente a su emocionalidad también. Y hablábamos ahorita que esto no solamente implica esto, porque esto lo carga un cuerpo entero. ¿Sí? Así es, sí, completo. Y también implica toda una experiencia de una corporalidad distinta, ¿sí? Y dentro de estas neurodivergencias hay muchísimas, pero las que más conocemos o las que, digamos, más identificamos son el TDAH, el autismo, las altas capacidades, la dislexia y, bueno, todos los trastornos específicos de aprendizaje también incluyen neurodivergencias. Y además está todo lo que implican los trastornos de integración sensorial. Que frente a eso ahí tenemos que hacer como varios capítulos porque el trastorno de integración sensorial no se incluye en sí como un diagnóstico, aunque hay personas que sí lo consideran un diagnóstico, pero lo que sí es cierto es que la sensorialidad en las personas neurodivergentes casi siempre es diferente, ¿sí? Y algunas veces esa sensorialidad puede ser hasta disruptiva, es decir, tu sensibilidad es tanta que te impide ir a ciertos lugares porque te molesta demasiado el ruido o la gente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de integración sensorial, estamos hablando como de esta sensorialidad que no siempre se va hacia lo hipersensorial, sino también hay personas neurodivergentes que son hiposensoriales, ¿sí? Entonces, o sea, como que no manifiestan, el niño no siente, o el adulto que se quema con la plancha y se ve el brazo y el brazo está ampollado y dice au, y ya, mientras otro estaría aullando del dolor, ¿sí? Mientras que el hiper, tú lo tocas y ya le duele. Y es, oh my God, ya. Y la sensorialidad incluye todos tus sentidos, ¿ok? O sea, no solamente estamos hablando de la sensorialidad, lo que sientes en tu piel, sino lo que hueles, lo que oyes, lo que sientes, lo que tiene que ver con todo, ¿ok? Entonces, también hay que tener en cuenta esta parte sensorial porque es muy importante en las personas neurodivergentes. Y por favor, si estoy enredándome como el chapulín colorado, que eso es parte de mi pensamiento TDAH, me avisas. Sí, ok, y ahí vamos acotando, ¿no? Pero es que me parece interesante conocer esta información porque, a ver, yo puedo considerar que yo soy hipersensible a algunos estímulos, pero, bueno, tú bien decías al principio que es que hay muchísimas neurodivergencias, o sea, hay muchas formas de tener cerebro, este cerebro distinto, exacto, sí. Exacto, pero digamos que eso en sí no me cataloga a mí de cierta manera que soy como especial y debo tener un trato especial. Ok, estamos metiéndonos en territorio pantanoso. Ok, sí. No, pero eso es súper importante. Mira, de nuevo, es importante entender que frente a esto vas a encontrar un montón de posturas teóricas, entonces, por favor, quienes estén escuchando, que sepan que esto no es una verdad, ¿sí? Y que la idea precisamente de abrir estos espacios, estas conversaciones, es empezar a sensibilizar y hablar de esto, ¿sí? Esto existe, es real, está aquí. Y no es una moda, y no es que ahora todos tienen TDAH, no, es que ahora sabemos identificarlo mejor, es que ahora hemos accedido a información a la que no teníamos acceso antes, entonces no es que esté de moda, ¿sí? Pero frente a algo muy importante que están diciendo es que la neurodivergencia implica, y aquí tengo mucho cuidado porque hay corrientes que dicen que los trastornos de salud mental pueden incluirse dentro de las neurodivergencias y de nuevo acá les digo, eso depende del constructo teórico desde donde ustedes estén manejando esto.
Pero lo importante, digamos, frente a estas grandes que estamos hablando, que son las más conocidas, que son autismo, TDAH, altas capacidades, dislexia, etcétera, etcétera, esto no te da ni se te cura. ¿Sí? Ok. No es algo. No es una enfermedad. Exacto, no es algo patológico. Es una condición y es un trastorno, que no me gusta mucho la palabra trastorno, pero bueno, esa es la definición que existe, pero es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, yo nazco con TDAH, yo nazco con autismo, yo nazco con altas capacidades. Ahora, naturalmente, el contexto tiene todo que ver para ver cómo se desarrolla eso, ¿sí? Cómo se manifiesta eso en tu vida, ¿sí? Y el que tengas un acompañamiento adecuado o no determina si va a ser disruptivo o no, determina muchísimas cosas. Pero entonces es una condición del neurodesarrollo que implica patrones diferentes a lo que se consideran típicos o convencionales, patrones distintos del desarrollo y patrones distintos del funcionamiento cognitivo, ¿sí? Como para ponerlo, ¿ok? Okay. Entonces, cuando tú me dices, claro, porque eso es lo que mucha gente dice, pero todos somos un poquito autistas, todos somos un poquito... No, tú eres o no eres, ¿sí? Obviamente hay perfiles que son muy limítrofes, ¿ok? Pero no es que todos seamos un poquito, porque eso es negar una manera de ser que es muy difícil vivirla en un mundo que está hecho para personas neurotípicas, ¿sí? Incluso las altas capacidades, que es lo que antes se conocía como superdotación, ¿sí? O sea, porque ya se usa el término altas capacidades, pero, si la gente supiera lo que implica tener un hijo con altas capacidades o tener altas capacidades, es una cosa súper complicada, porque estás cableado de una forma que no está hecha para el mundo en el que funcionamos, ¿sí? Claro, es un reto adicional. Es como un reto en cuanto a desafío, es como un desafío adicional que te pone la vida. Exactamente, entonces no es que sea un problema en sí, no es algo patológico, sino que el contexto cultural, social, histórico, no sé cómo lo quieras llamar, en el cual nosotros vivimos, ¿sí?, no es compatible con estas maneras de funcionamiento muchas veces. Entonces, el desafío es cómo yo, siendo tan diferente, logro encontrar estrategias para ser funcional y tener calidad de vida dentro de este mundo que está hecho para la gente que funciona así. ¿Sí? Y estrategias y no enmascaramiento. Porque el problema es que cuando tú te sientes distinto y te sientes inadecuado y has crecido, sobre todo nosotras las mujeres adultas, que muchas no tenemos un diagnóstico, ¿sí? Pero que nos hemos sentido siempre como raras, como distintas, como inadecuadas, como que no encajamos. ¿Cuánto esfuerzo vital, cuánta energía vital, cuánto de nuestro potencial hemos gastado enmascarando, acoplándonos, fingiendo, poniéndonos máscaras, ¿sí? Entonces, una cosa es enmascarar y otra cosa es encontrar funcionalidad. Son dos cosas completamente distintas. Y lo que buscamos es funcionalidad y calidad de vida, no aprender a fingir que eres como los demás, ¿sí? Entender esa parte. Bueno, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de la poca información que hay al respecto y que muchas mamás llegan a su diagnóstico porque están en un proceso con sus hijos y como que de alguna manera les hace clic y cada vez me imagino, dentro de tu experiencia también atenderás a muchas personas que no lo saben y llegan a ti porque parece que se ven reflejados en el diagnóstico o en lo que las condiciones que tienen sus hijos. ¿Es así? Sí, mira, hay que tener en cuenta que como son condiciones del neurodesarrollo, también tienen un componente genético importante. Pero la genética no es lo único, ¿no? Acuérdate, también importa el contexto, la crianza, o sea, nuestro entorno importa, ¿sí? Claro. Pero yo siento que nos dividimos como en dos grupos humanos.
Uno, el grupo de padres y madres que llega con sus hijos diagnosticados o en proceso de diagnóstico y tienen mucha resistencia al diagnóstico. Porque yo era igual y mira lo bien que estoy hoy en día. ¿Sí? Ok, sí. Pero cuando empezamos a ver, no estás tan bien y te costó horrible el colegio y has tenido 1000 problemas de pareja y te cuesta el trabajo y sufres 200 veces más en cosas que la mayoría de personas no se queda ahí, ¿sí? Entonces, eso viene un poquito desde este lugar de tu propia identidad neurodivergente, no vista, no aceptada, negada, ese enmascaramiento que llevas toda la vida metiendo en el fondo de tu ser eso que realmente eres y negándolo. Y de pronto tu hijo te pone enfrente de un espejo súper difícil de ver, ¿sí? Entonces yo siempre digo hay que ser muy compasivos cuando encontramos personas que están en ese lugar porque no es, como digo, no es terquedad ni son retrógradas, no, es que realmente detrás de la negación de un diagnóstico de un hijo hay mucho dolor personal, ¿sí? Sí, y sí, además, dime, perdón. Que me imagino, o sea, es que claro, nosotros en la etapa de papás que tenemos a nuestros hijos chicos, en nuestra misma memoria viene como recuerdos, vienen normalmente en la mayoría de las mujeres viene ese cuestionamiento de, claro, es que a mí cuando niña me dijeron esto, es que a mí cuando niña me pasó esto, y de alguna manera se empieza a ver reflejado esto que estás diciendo, que como que, uy, me trataron así, me encasillaron así. Muchas personas deben sentirse así, que las encasillaron. A mí me dieron chancleta y me sacaron eso, sí, y eso, o sea, ¿a qué costo emocional? ¿A qué costo de la construcción de tu autoestima, de tu proyecto de vida, de tu energía vital? Entonces ese es el primer grupo. Y el segundo grupo es el grupo que encuentra como que por fin las respuestas a un montón de cosas. Y entonces uno le empieza a explicar, mira, veo esto en tu hijo, y dice, yo era igualita, a mí me pasaba lo mismo, con razón. ¿Sí? Ya. La idea empiezan a sentir también una liberación, me imagino, de la descarga. Por fin puedo nombrar eso que yo que nunca he entendido. ¿Sí? Claro. Por eso es que yo siempre invito a todas las personas, sin importar su edad, que si sospechan de una neurodivergencia, se evalúen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca es tarde para ser más bondadoso con ese niño o esa niña que fuiste, para quitarte un montón de etiquetas equivocadas, negativas, limitantes frente a lo que crees que eres y empezar a entender tu verdadero perfil en donde está tu verdadero potencial también. ¿Sí? Claro, ahí ya es un análisis bien personal, bien sincero también, porque nadie creo que te puede venir a decir, es que por lo que pasaste tengo las evidencias de que puedes estar teniendo una condición de este estilo, pero cada persona tiene que cuestionarse, tiene que saber. Es que saber es lo que te permite a ti trabajarlo con conciencia y también hay que entender que existen comorbilidades, es decir, si yo tengo 40 años y toda la vida he tenido autismo y toda la vida he sentido que soy inadecuado y además he usado toda mi energía vital para enmascarar, para encajar, para camuflarme, sintiendo que soy inadecuado, pues claro que también es probable que tenga ansiedad o que tenga depresión o que pueden haber otros trastornos de salud mental, puede haber trastornos de salud mental, ojo, porque las neurodivergencias no son trastornos de salud mental, pero también puede haber perfiles de doble excepcionalidad, de múltiple excepcionalidad, o sea, puede haber TDAH de autismo, puede haber altas capacidades de TDAH, puede haber altas capacidades de TDAH autismo, puede haber dislexia, TDAH, entonces esto es aceptar, yo siento que es un poco como aceptar la diversidad mira, es como tener una caja con 1000 fichitas de Lego. Lo que tú puedes construir es infinito, ¿sí? Entonces es importante entender que aunque todos somos distintos, sí hay como un consenso, un patrón típico, estadísticamente hablando de lo que es típico.
Ya. Y que hay personas que sí se salen de eso y eso implica una manera de ser y estar en el mundo muy diferente. ¿Ok? Ya, entendido esa parte. Creo que hasta aquí ha sido una explicación bastante profunda de lo que es una persona que tiene esas condiciones. Así que me gustaría pasarlo ahora a la experiencia con la lactancia, a aquellas mujeres que bueno, cuéntanos tú, ¿qué retos pueden tener? ¿O cómo es un proceso de lactancia cuando eres una mujer que tiene esta neurodivergencia? Bueno, no importa cuál sea, de entrada si eres neurodivergente, eres distinto desde siempre, ¿sí? Sí. Y si tú no has podido nombrar ese eres distinto y entenderlo desde un diagnóstico, porque el diagnóstico no es para etiquetarte, sino para entenderte, ¿ok? Si tú no has logrado tener como esa capacidad de poder decir, es que me pasa esto por esto, y me pasa esto, y tengo esta sensibilidad, entonces puedo hacer esto, es muy probable que tu brújula no sea una brújula interna, sino una brújula externa. Que estés como muy volcada hacia lo que es hacer bien. Ser buena persona, ser buena estudiante, ser buena esposa, ser buena mamá. Y ahí es donde las mujeres nos reventamos, ¿sí? Porque la experiencia, tú sabes, de la maternidad es única para todas. Y cada una trae su propia sombra y cada una trae su propia luz, ¿sí? Sí. Y sí. cuando tu brújula está puesta afuera y tú empiezas a vivir el relacionarte con un bebé chiquito y con algo tan complejo como el mantener vivo a ese bebé chiquito, porque tienes que darle leche, empezando por ahí, ¿sí? O sea, la vida de tu bebé depende de que le des leche. Sí. En una sociedad en la que de entrada la lactancia está boicoteada desde el inicio, porque cuando haces un baby shower lo primero que te regalan son teteros, biberones, como lo llaman en los países donde están escuchando, ¿sí? Mamaderas, teteros, Lo biberones, primero sí. que te dicen es, ay, eso fue terrible, no, yo no le pude darse, y te predisponen desde antes. Y tú tienes esta brújula afuera que una buena mamá tiene que, una buena, y de pronto te encuentras con la experiencia vital, es que no hay manera de vivir con la cabeza el conectarte con tu bebé. Es solo cuerpo y es solo presente. Sí. Y si tú estás desde la cabeza, yo debería darle media onza cada 30 segundos y media onza de una teta y media onza de otra, es enloquecedor para cualquier mujer. ¿Sí? Para cualquiera. Es que no se puede. Nadie puede. Exacto. Y si además tú ya traes esta vulnerabilidad en donde sientes que eres inadecuado, que no existe como una mayor autocrítica o menos confianza en tu capacidad de ser eficaz o en tu autoeficacia, ¿sí? Pues obviamente tienes una mayor vulnerabilidad a sentir que vas a fracasar en esto, ¿sí? Digamos que eso es por la parte etérea que no es difícil medir, pero también depende de tu perfil. Porque si tienes autismo, si tienes TDAH, si tienes altas capacidades, si tienes dislexia, hay una serie de características neurológicas que pueden ser disruptivas si tú no las comprendes y si tú no las sabes manejar, si tú no tienes mecanismos para afrontarlas. Las principales, y yo te digo, yo siento, y esto es algo como, es importante que la gente que nos esté escuchando sepa que existe poquísima investigación de lactancia y neurodivergencias, pero poquísimas, que es vergonzoso lo poco que hemos investigado, ¿sí? Entonces también esto es un poco como un poco Frankenstein desde lo que sabemos, desde lo que estudiamos, desde la experiencia, también un poquito desde lo que intuimos. Entonces, quiero hacer esa aclaración antes. No les estoy dando una realidad científica, bueno, pero la realidad es que la mayoría de neurodivergencias afectan tus funciones ejecutivas, ¿sí? Y las funciones ejecutivas son importantísimas. Mira, acá estoy con mi TDAH tratando de acordarme cuáles son las 7 funciones ejecutivas, porque hablo de esto todo el tiempo en la vida y siempre se me olvidan, porque yo tengo TDAH por si acaso. Para que sepan, yo tengo TDAH y realmente el TDAH hay que aprender a manejarlo, pero bueno. Hay muchas, pero las más importantes son
la regulación emocional. ¿Sí? Difícil. Que de por sí en el posparto ya estamos con un nivel de labilidad emocional altísimo y una sensibilidad altísima, pero realmente el tema de regulación emocional tiene mucho que ver con las funciones ejecutivas, que tienen que ver con una parte específica del cerebro, ¿sí? Ya. Entonces, si la mayoría de mamás tiene baby blues, y es normal, entendiéndolo desde un lugar estadístico, Sí. mi baby blues es, o sea, si la gente tiene olitas, lo mío es un tsunami. ¿Sí? Ok, Que es como duplicado, triplicado. muchas veces puede confundirse con diagnósticos clínicos cuando no lo son. Sobre todo con bipolaridad, ¿ok? O con depresión. Wow. Entonces es distinto ser neurodivergente y tener depresión a ser neurodivergente y de pronto tener una manifestación emocional que corresponde más a mi neurodivergencia que a un trastorno clínico, ¿sí? Wow. ¿Ok? Wow. Lo otro es toda la parte de organización y manejo del tiempo, que yo sé que todas las mamás saben lo que es el cerebro de mamá, que eso es real, existe, el cerebro cambia realmente. Sí. Pero de entrada, cuando hay neurodivergencias, suele haber dificultad a nivel de funciones ejecutivas y muchas, no todas, esto no es una generalización, pero muchas mujeres al tener dificultades a nivel de funciones ejecutivas, se les complica mucho el tema de rutinas, el tema de planificar su día y además es que con un bebé todo se vuelve estar partiendo tu día en 28,000 pequeñas actividades y cada cosa que haces implica 45 pasos distintos. Dar teta implica tener el vaso de agua cerquita, tener los cojines cerca, tener no sé qué, tener el extractor por si lo necesito, además tener el control del aire acondicionado por si me da calor y además tener el trapito para el vómito y el trapito para no sé qué y además un pañito a la mano por si se hace caca y además... Y esto es abrumador cuando tienes estas dificultades. Wow. ¿Sí? Sí. Y esto... Cada vez que estás hablando y como que me pongo, me vienen imágenes así como de... Es heavy, es realmente un desafío importante, muy importante. Es un desafío importantísimo porque además cuando tú ves, además nuestro referente cultural, ¿no? Todas mamás perfectas en Instagram, todas mamás perfectas, todas lo hacen divino, o sea, están cocinando cupcakes en forma de corazón mientras dan teta, ¿sí? O sea, y tú estás con el vómito en la cara, no tienes la toallita cerquita, no entiendes, y empieza esta autocrítica de lo hago mal, no sirvo, soy tonta, soy inútil, ¿sí? Mira, otro tema en donde se puede manifestar mucha dificultad, además pues de la organización, el tema de tiempo es la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Y la flexibilidad cognitiva es la que te permite, y es otra función ejecutiva, estamos hablando todavía de lo mismo, es la que te permite entender que tú puedes tener un plan A y un plan B, y de pronto tienes que terminar en el Z. Y con un bebé hay que, o sea, con un bebé, pues sí. Porque si tú haces tu plan del día de voy a estudiar una maestría mientras el bebé duerme la siesta, sí, que todas hemos estado en ese lugar, porque como el bebé no necesita nada, ¿sí? O mañana voy a ir al parque, después voy a hacer esto y después paso por la panadería y son las 12 del día, estás llena de vómito, estás llena de caca de bebé encima, no has comido, no has tomado agua, ¿sí? No te has bañado. No te has bañado y no has dormido. Tú dices que el problema no es que te pase eso, porque eso nos pasa a todas. El problema es cuando no hay la flexibilidad cognitiva de decir, ok, no se pudo. Ok, me tocó quedarme en pijama todo el día y no me pude bañar hasta que llegue mi esposo o la ayude o lo que sea. ¿Sí? Ya. Cuando hay esta rigidez cognitiva, sufres realmente muchísimo, auténticamente, por no poder cumplir lo que te has propuesto, el plan, lo que debes hacer. Y eso también se manifiesta mucho a nivel de lo que tú esperas de lo que es la maternidad. El bebé debería dormir, el bebé debería hacer esto, el bebé debería, y el bebé hace lo que le da la gana y lo que necesita, no lo que tú esperas que haga, ¿sí? Sí, tal cual, tienes razón. Dios, es que me estás hablando como, no sé, como lo estoy viendo en unas fotografías
pasan y oh my God, pues es terrible. Es realmente, es un desafío importante, muy importante. Es un desafío importante. Mira, que son cosas que cuando tú sabes tu diagnóstico o tú sabes cuál es tu perfil, tú aprendes a manejarlas y aprendes a tener mecanismos de afrontamiento y aprendes, o sea, no se trata que no vas a poder funcionar, es que tú tienes que entender cómo funcionas para funcionar, ¿sí? En vez de esperar que lo que hizo Heidi Klum te sirva a ti y estar en calzones en el desfile de Victoria's Secret de las 2 semanas de haber dado a luz, ¿sí? O sea, esa no es tu realidad, esa no es tu realidad, ¿sí? Y tu realidad no es la realidad de esa mamá que hace cupcakes con una mano mientras con la otra tiene al bebé en la teta y esa no es tu realidad, ¿sí? Mira, otro desafío importante es con la sensorialidad, ya que hablamos tanto de la sensorialidad. Sí. Esa parte creo que es bien importante porque teniendo un bebé es que todo es sensorial, todo. Y hay que entender que la sensorialidad, cuando hay dificultades de integración sensorial, no tiene nada que ver con que tú puedas elegir, porque es que a veces la gente cree que tú eres mañosa o exagerada o no sé qué. Pero lo importante es que si tú tienes dificultades de integración sensorial, lo que pasa en tu cerebro es que hay estímulos que tu cerebro los percibe como alertas reales cuando no lo son. Entonces, tu cerebro reacciona a la etiqueta que te está picando atrás, que la está pegada en la camiseta, como reaccionaría a un incendio o al olor de humo si estás en tu casa. ¿Ok? Tú no eliges tu reacción porque esos estímulos te ponen en estado de alerta neurológico. ¿Ok? Ok. Y hay todo tipo de perfiles sensoriales, pero si tú, por ejemplo, tienes misofonia, que es realmente una dificultad realmente extrema frente a ciertos tipos de estímulos sonoros, para muchas mamás el sonido, que para otras es la clave de si está lactando, si hay transferencia de leche, para esa mamá ella no entiende por qué le genera repulsión que suene... Wow. ¿Sí? Claro, sí. O que suene cuando traga, ¿sí? Y nosotros de pronto recibimos a la asesora de lactancia tratando de hacerlo mejor y la asesora nos dice, ponga mucha atención para ver si oye cuando traga. Yo no quiero oír cuando traga, no lo soporto. Wow, para las asesoras también es un tema porque, bueno, yo que soy asesora, sí, le he dicho, he aconsejado a muchas mamás, les digo, ¿no? Vamos a ver cómo es la toma, vamos a ver cómo succiona y hay sonidos involucrados, hay movimientos involucrados. La parte táctil. Mira, para muchas, obviamente, digamos que el orden natural es que el contacto piel con piel sea reconfortante, pero para muchas mujeres, sobre todo si tienen autismo, ese contacto piel con piel suele ser súper sobreestimulante, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer acomodaciones, tú puedes ser la mejor mamá del mundo y que te dé realmente impresión que trague, ok, eso no te hace una mala mamá. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y mira, frente al tema de las asesoras, me parece, Nati, súper importante lo que acabas de decir. Tampoco podemos ser expertos en todo, ¿sí? Uh-huh. Pero yo sí creo que nuestras prácticas tienen que ser cada vez más centradas en el sujeto y no en la información. Entonces es muy importante siempre sencillamente preguntar, ¿hay algo que te moleste de la experiencia de la lactancia? ¿Hay algo específico que te haga sentir mal, que de pronto sientas que no es normal, que otras mamás? Dímelo con confianza, dímelo con tranquilidad, porque si a ti la mamá te dice, me desespero cuando siento el calor del cuerpo del bebé y no puedo con el sudor del bebé, ponte un trapito, ponle ropa, así. Claro, seamos creativos para poder apoyar a esta mamá. Sí, si te molesta el sonido, consigamos los audífonos especiales para filtrar, ¿sí? Para misofonia. Si te molesta, entonces es un poco como siempre recordar que la experiencia de la lactancia es distinta en cada mujer. No tienes que ser experta, ¿ok?
Genial. Me encanta lo que acabas de decir, que como asesoras y también como profesionales de la salud, Claro. que atienden a estas mamás con su bebé, a las diadas, centrarse en el ser humano y no en, ok, yo aprendí esto, entonces vamos a enseñarle todo lo que aprendí. Claro, es diferente el enfoque que Mira, debemos. otra cosa importantísima, y te lo digo como mamá, yo te comenté a ti, yo llegué a este camino realmente de la psicología perinatal, fue a través de mi experiencia de maternidad, que fue durísima. Yo tuve depresión postparto, o sea, del libro tú sacas el libro este gordo de petete de la Liga de la Leche y todas las dificultades de lactancia, le checa todo, porque tuve absceso externo, tuve mastitis, tuve todo. Tuve, mi nena no, ella también es neurodivergente, ¿sí? Entonces, claro, no succionaba bien, tenía un montón de temas sensoriales. Yo también tenía un montón o sea, mira, era el conjunto del desastre. Y yo busqué ayuda. Y para mí, el disparador, como lo que me terminó de empujar al abismo, porque naturalmente son muchas cosas y no solo una, fue un grupo de apoyo a la lactancia. Sí, Sí, eso me comentabas que me pareció sí. así como, ¿y por qué? Me causa curiosidad saber la razón por la cual se Porque, te detonó. claro, porque bueno, obviamente hay muchas cosas, digamos que ya estaba como al borde de, así con un piecito acá, un piecito acá. Yo no tenía diagnóstico, tampoco entendía mi Ok, perfil, o sea, yo tuve mi ya, diagnóstico a los 43 años, ¿ok? Y yo ok. primero me hice evaluación por autismo, porque yo creía que mi perfil era de autismo y resultó ser un TDAH. A mí nunca se me ocurrió que tuviera TDAH, nunca, y soy experta en esto. Entonces, por eso le digo también a las mamás, no se castiguen por no saber y no se castiguen porque es que de esto sabemos tan poco y las mujeres estamos tan abandonadas en general en la medicina que hasta ahora estamos Claro. empezando a hablar de la mujer neurodivergente. Pero bueno, yo ya estaba como al borde, ¿sí? Y con 1000 problemas de lactancia, con mastitis, con un absceso externo, horror, o sea, era absolutamente, mi nena no dormía, mi nena no comía suficiente, o sea, era pesadillesco, o sea, yo estaba agotada. Y las asesoras de lactancia, con todo el amor del mundo, venían y me bombardeaban con tanta información. Y Que era yo enloquecedor. tengo TDAH, yo tengo de entrada dificultades con la memoria de trabajo, que es la que me permite ir acumulando todos los pasos que necesitas para lograr algo antes. Entonces me decía, bueno, entonces primero haces esto, después haces esto, después haces esto, después haces esto, y por último haces esto. Yo me quedaba con, por último haces esto, y ya se me habían olvidado los 4 pasos anteriores, ¿sí? Ya, Y ya, así, muy difícil. me abrumaba tanta información. Entonces yo era, ¿cuántas onzas eran? ¿Cuánto era? ¿Cada cuánto? Demasiada información, ¿sí? Entonces, Sí, también es importante entender que a veces, y no solamente para mujeres neurodivergentes, Nati, en estos procesos de vida, en donde hay tanta vulnerabilidad, en donde neurológicamente no estamos funcionando con plena atención, sino más como el modo instintivo. ujú, Menos es más. Hablar sí, menos y hacer más. ¿Sí? Porque cuando damos claro. demasiada información, esa información hay que procesarla con un cerebro que en ese momento no está presente. Es ¿Sí? verdad, sí, es verdad. Entonces, Es, y más cuando son temas nuevos, que tienes que aprenderlos muy rápido, que de eso depende, sientes que depende de eso, de esa información que te den, aplicarlos, la sobrevivencia de tu bebé o no, claro, exacto. es duro, Y tú es te duro. das cuenta, seguramente en tu práctica, que muchas veces se interioriza más es cuando haces. Tú puedes explicarle a una Sí, mamá 50 veces con el muñequito y la teta de crochet divinos, hermosos, preciosos, las posturas, pero hasta que no se pone al bebé en la teta 10 veces, eso no es mío, eso que está allá, y esas palabras no tienen nada que ver con mi cuerpo, ¿sí? Entonces, llévenlo al cuerpo, pregunten por la experiencia sensorial del cuerpo que estás sintiendo, hay algo que te moleste, hay algo que te ponga tensa.
cómo te estás sintiendo en este momento, ¿sí? Porque también es importante entender que si yo estoy sintiéndome muy ansioso, paro y reviso cómo podemos hacerlo distinto, ¿sí? Claro, Por más que claro. esté perfecto el agarre, ¿ok? Sí, sí. Sí, eso yo sí lo tengo súper claro. Para mí es como, o sea, el agarre, siempre se dice, los labios vertidos, no sé cuánto, que esté así, aquello. Sí, claro, uno trata de hacerlo, pero no necesariamente tienes que llevarlo a cabo para que sea un buen agarre. Hay muchas maneras de que se puede llevar a tener una buena lactancia sin que tengas que cumplir con esos buenos agarres siempre, con esas buenas posiciones O no, o siempre. puedes conseguir un buen agarre, pero seamos creativos, ¿sí? Mira, por ejemplo, Ah, también. te cuento mi hija que, bueno, tuvimos todos los 1000 problemas de lactancia. Nosotros llegamos a tener el poco éxito que tuvimos en la lactancia, teniendo éxito con que ella tome leche directo de mi teta, ¿sí? Que después con los años entendí que había un tema sensorial fuerte ahí, Ya. interviniendo entre ella y yo, por parte de mi hija también, ¿sí? Era la postura más absurda de la historia de la humanidad y era literal como tú sabes, las loas de Roma, la de Rómulo y Remo, que está la Sí, loa parada y los niños sí, están así pegados en la teta y la teta le cae encima. sí. Y después, con el tiempo y entendiendo el perfil sensorial de mi hija, entendí que cuando yo la tenía pegada, ella se abrumaba. Claro. Se abrumaba, se acaloraba, se abrumaba todo. En cambio ahí le llegaba la teta, nada más. Y Claro, no se sentía presionada. el cuerpo estaba libre, no sentía calor, no sentía sudor, no sentía que son temas sensoriales que estaban presentes en ella. A esta edad después es muy difícil saberlo, pero sean creativos, sí, no pasa nada. Sí. Oye, Adri, pero es que llegar a ese punto no es fácil, o sea, no lo conseguiste de la noche a la mañana. Fue un ensayo, error, y de repente algún día te funcionó. Exactamente. Así tal cual como dices tú, entonces te imaginarás lo que era para mí dar pecho en un centro comercial. Porque No, literal me tocaba ponerme parada en 90 grados así y la bebé aquí. claro. Yo así. Señora, ¿qué está haciendo? Entonces, claro, también era súper incómodo, entonces me tocaba buscar espacios Wow. donde tuviera un poquito de privacidad, ¿sí? Y tú sabes que termino uno metido en el baño que apesta, ¿sí? Y además, Sí. de nuevo te digo, todo este mundo que a veces cree que nos apoya, no nos apoya, como el grupo de lactancia que me decían, pero tú deberías no tener vergüenza y sacarte la teta. Y yo decía, pero ese eres tú, ¿sí? O sea, si tuvieras el Sí. tetakiri, harakiri que tengo que hacer yo para que esta niña tome, o sea, entenderías lo extraña que me veo y que no es tan fácil estar haciendo una postura de yoga invertido para darle teta a tu bebé en un centro comercial y todo el mundo pasa y te mira. No es un tema personal de falta de No, personalidad, de identidad mía, ¿sí? no, para nada. O sea, si de por sí ya quitarse descubrirse en algunos países, no en todos, pero ya es un tema. Ahora que tengas que hacer posiciones diversas, pues claro, es Exacto, exacto, pero es un poco, obviamente esa era mi realidad, yo te estoy contando mi realidad, pero para contarte sí, que sí es complejo, ¿sí? Y si tú no tienes el acompañamiento adecuado o no tienes claridad de tu perfil, lo que empiezas a hacer es sentir que tú estás fracasando. claro, tienes toda la razón. Es que me estás abriendo los ojos a una puerta que, a ver, si bien puedo como asesora llegar a percibir como que tenemos muy escasas herramientas también Ujú, como ujú, para poder acompañar de una manera adecuada a aquella mujer que ujú. también está necesitándolo y está a gritos queriendo ser ayudada. Pero sabes que yo te digo, no se estresen porque no hay que ser expertos. Mientras tú te abres a la experiencia del otro,
y te saques de tu cabeza como asesora, que tú también tienes la tarea de enseñarle cómo hacerlo bien, ¿sí? Y más bien te abras a la experiencia de conectarte desde un lugar de acá te estoy acompañando, o sea, no tengo ni idea de lo que está pasando, no sé, ¿sí? Pero no estás sola, ¿sí? Eso a veces es mira, eso es lo único que necesita una mamá, es no sentirse sola, aislada, extraña, inadecuada, ¿sí? Claro. Y es tener tu pana que te agarre la mano mientras haces maromas, que te pase el vasito de agua. A veces una asesora de lactancia yo siento que cumple una función también como una dula posparto, ¿sí? Como de ser ese apoyo emocional que a veces necesitas para entender que el hecho de que sea difícil no significa que lo estés haciendo mal. ¿Sí? Sí, es eso. Exacto. Solo es difícil. Sí. Qué increíble. Oye, Adri, cuando empezamos a conversar, cuando te hice la invitación y empezamos a conversar, yo digamos que cometí un error error en cuanto a que asumí que iba a ser difícil para una persona neurodivergente. Después tú me hiciste caer en cuenta que no, o sea, es que no podemos determinar, porque hay ciertas condiciones, no podemos determinar que va a ser así. Me gustaría que fueras tú la que nos diga esta parte y que por qué no debemos hacerlo. Te voy a dar otro ejemplo que es como una metáfora, ¿sí? Ya. Es como asumir que toda mujer que vaya a tener un parto en agua, en su casa, bajo la luz de las velas, con la luna, invocando a quien le dé la gana invocar, va a tener un buen parto. En el sentido de una experiencia vital plena. O que toda mujer que tenga un parto hospitalario va a pasarla mal, ¿sí? Ya. Es que la experiencia vital de cada persona es distinta y hay mujeres neurodivergentes que la tienen muy clara, ¿sí? Que tienen muy claro su perfil. Y la lactancia puede ser tan difícil para una mujer neurodivergente como para una mujer neurotípica, porque es que lo que hace difícil la lactancia es nuestro contexto sociocultural, histórico, ¿sí? En donde nos han enseñado que la lactancia es difícil, que la lactancia es imposible, que sin tetero no se puede, que sin chupo no se puede, que el bebé tiene que dormir toda la noche si no lo estás haciendo mal, que tienes que darle un biberón así de grande para que duerma, en donde nos han enseñado que los niños se malcrían y manipulan cuando lloran. Entonces, realmente la lactancia es difícil, no necesariamente porque seas neurodivergente o no, sino porque la lactancia es difícil en esta cultura, ¿sí? Y sí puede haber, hemos hablado de muchas cosas que te han demostrado que puede haber, digamos que, como lo decimos, no son desventajas, pero pueden ser desafíos extra, ¿sí? Claro. Porque lo que encontramos, la mayoría de cosas que encontramos, de libros, de recomendaciones, son para personas neurotípicas. Entonces, intentamos y no nos funciona y sentimos que lo estamos haciendo mal, pero no necesariamente el que seas neurodivergente significa que vayas a tener una mala experiencia de lactancia. Es lo mismo que creer que si tienes cesárea no vas a poder dar de lactar. ¿Sí? No, sí, tienes razón, sí, es una creencia, pero eso no es verdad. O sea, lo único que necesitas es información, educación, acompañamiento, ¿sí? Acompañamiento integral, porque definitivamente no podemos descuidar nuestra salud mental. Entonces, si tú sientes que estás desbordado, es no esperar a reventarte para buscar al psicólogo o al experto, y buscar al experto, no buscar al pediatra y al ginecólogo, porque es que si tú emocionalmente no estás bien, el pediatra y el ginecólogo no son las personas adecuadas para, ¿sí? No saben. No han estudiado, no saben, no tienen las capacidades las habilidades, no las tienen. No las tienen. Y si sientes que la lactancia es difícil, una asesora de lactancia, un grupo de apoyo, y si no te sientes cómodo en ese grupo de apoyo, te vas. Y buscas otro. ¿Sí? Es que es buscar el bienestar propio, ¿no? O sea, no, nada que hacer. Oye, Adri, quería hacerte una consulta, una pregunta. La pareja,
O sea, todo el tiempo hablamos que la lactancia siempre, el apoyo de la pareja es importante, el apoyo del padre del bebé es importante, la presencia de alguien que esté acompañando a esa mamá es importante. Cuando las mamás son neurodivergentes, ya hemos aclarado que tienen un desafío importante y que puede llegar a tener unos altibajos así abismales. ¿Qué le recomendamos a esa persona que apoya, que es familiar, que está cercana? No creo que sea, no solamente la pareja, porque hay muchas mujeres que no tienen pareja, ¿sí? Entonces, Sí, por eso digo familiares. también es importante Alguien cercano. entender que tú puedes ser una maravillosa mamá sin tener una pareja, ¿sí? Así como hay Claro. unos papás que son unos maravillosos papás, ¿sí? O sea, eso sí, hay de todo. Sí. Pero mira, yo creo que las recomendaciones no son muy distintas a las de cualquier mamá, ¿sí? Y lo primero es no meterte en donde no te invitan. Lo segundo es no dar opiniones sin que te pidan, porque eso se llama crítica, ¿sí? Sí. Y lo tercero es ayudar. Y ayudar es, llega a lavar platos, llega a arreglar la casa, llega y dile, yo te tengo el bebé, métete a bañar, ¿sí? En vez de llegar y decir, y no duerme toda la noche y no le está dando Cerelac y Nestomi, no le está dando, porque eso es buenísimo para quedarme toda la noche. Y, ay, no, usted tiene que darle biberón porque ese bebé está llorando mucho. Entonces, mira, si no te piden ayuda en algo específico, no abras la boca, ¿sí? Perdóname que lo diga así. Y si quieres ayudar, ayuda con todo eso que no puede hacer esa mamá en ese momento, que siempre hay millones de canecas con pañales para botar, de platos para lavar, de cocina, de cosas para cocinar y dejar hecha comidita para que se pueda calentar, ¿sí? Obvio, completamente. Entonces eso va para mujeres neurodivergentes o para mujeres neurotípicas. Sí. Lo que necesitamos es apoyo real, apoyo práctico, sí. Apoyo efectivo, ¿sí? Completamente. Y a las mamás que sospechan, aquellas mujeres que sospechan, que tienen no solo dificultades en su lactancia, sino que sospechan que se les abrió una puerta con la maternidad y sospechan que tienen algo. Ya nos dijiste que lo mejor es que vayan a ser vistas por un psicólogo o un psiquiatra, me imagino, pero... Ahí con mucho cuidadito, me encanta que hagas esa pregunta, Nati, me encanta. Porque es una etapa bien vulnerable. Y además, tú lo dijiste al principio, esto es muy importante entender que detrás de intervenciones nefastas hay buenas intenciones muchas veces, la mayoría de las veces. Sí. Y nuestro personal de salud normalmente tiene intervenciones nefastas con intenciones muy buenas, porque no están actualizados, no están especializados. Entonces yo, ¿qué les digo a las mamás? Si tienes dificultades con la lactancia, no te vayas a preguntarle al pediatra. A menos de que tu pediatra tenga un diploma colgado en su oficina que diga ICBLC, sí, o diga certificado en lactancia, siempre digo mal las siglas, seguro las dije mal, siempre me falta una. Sí, siempre. Consultor de lactancia, ahora siempre las volteo, ¿sí? Pero bueno. Sí. Pero mejor dicho, que esté certificado en lactancia. Y si no, buscas una asesora en lactancia. Y las asesoras en lactancia, Minati, tú lo sabes, tienen que estar certificadas. No es que a mí me encanta la lactancia, entonces empecé a acompañar a mamá. No, tienes que haber estudiado, ¿ok? Sí. Si tienes dificultades emocionales, de salud mental, que te sientes abrumada, que sientes que no puedes más, busca un psicólogo perinatal o un psiquiatra perinatal. ¿Cómo sé que es perinatal? Le pregunto. ¿Tú eres especialista en perinatal? Porque el universo de lo que es el embarazo, el parto y el posparto es completamente diferente a lo que son otras etapas de la vida en la mujer. Y muchos psicólogos, yo recibo muchas mujeres en las que mucho del trabajo que tengo que hacer es reparar lo que pasó en una terapia cuando buscaron ayuda, ¿sí? Oh.
Sí. Entonces, tiene que ser perinatal. Y aquí, ¿puedo hacer una cuña de una ONG, Nati? Sí, por supuesto. Que sí. es Postpartum Support International, PSI en Claro, español. claro, ¿Sí? conocidísimo, sí, obvio. Bueno, lo encuentran en Instagram como P de papá, S y español, sin la ñ, es PS y español. Ellos te ofrecen grupos de apoyo, te ofrecen acompañamiento de pares que han sido entrenadas, que han sido capacitadas, te ofrecen toda una red. Entonces, hay que buscar gente especializada, ¿sí? Y si tú estás sospechando que eres neurodivergente, hoy en día existe mucha información disponible. Yo siempre siento que un primer buen lugar es empezar a explorar lo que hay disponible en redes sociales, ¿sí? Claro. Está bien, entonces buscas TDAH o buscas TEA, autismo, o buscas altas capacidades o buscas neurodivergencia en tu TikTok, en tu Instagram, en lo que te guste, ¿sí? Sí. Pero no te puedes quedar con eso, ¿ok? Ese es un primer momento en donde normalmente si hay neurodivergencias, tú empiezas a decir, a mí me pasa eso, a mí también te identificas. Pero es importante también que en algún momento busques a algún especialista, puede ser psicólogo, psiquiatra, neurólogo, neuropsicólogo, hay muchos, pero que sean especialistas en mujer y en neurodivergencia. Claro, me parece importante. Y acá hago una cuña porque Adri tiene un podcast exclusivamente Conexión Divergente. Ajá. Y ella habla de estos temas de neurodivergencia. Lo vamos a dejar en la descripción claramente para que puedan consultarla, seguirla, preguntarle por ahí lo que necesitan. Creo que es una información valiosa. Tengan que en abre cuenta mucho los que ojos. es un podcast hecho por alguien con TDAH, entonces No, pero es valiosa la información no que hay tienes. una programación clara, desaparezco 3 meses, de pronto saco 20 capítulos juntos, pero todo lo que está ahí está puesto con muchísimo cariño, ¿no? Sí, yo sé que sí. Es más, yo para prepararnos para este episodio, yo misma escuché episodios de tu podcast que esclarecen muchas cosas. Así que totalmente la invitación abierta a que puedan ir a escuchar. Y claramente, pues también que me sigan a mí en este podcast. Mucha información, toda relacionada con lactancia. Buenísimo, es que eso es lo que hay que hacer, hay que poner información. Mira, yo siento que un primer buen paso es el reel de 10 segundos, 15, ok, pero después tienes que ir a algo más profundo, un podcast, Claro. un libro. O sea, hay muchas maneras de educarte, no te puedes quedar solamente con los shorts y con información de 15 segundos, es imposible realmente lograr profundidad. Pero este tipo de espacios, pues Nati, realmente gracias por invitarme, son sumamente valiosos porque cuando uno está tan vulnerable, a veces esta información llega y era lo que necesitabas escuchar para encontrar un norte, así de sencillo, ¿sí? Claro. Es como abrir la luz para poder ver un panorama muchísimo más grande. Y Adri, más bien a ti un agradecimiento enorme por estar aquí, por haber grabado esta información. Creo que es información suficiente y no quiero quitarte tampoco mucho tiempo. Entonces dejamos como la puerta abierta para que las personas están totalmente invitadas a investigar, a informarse. Y claramente a seguir a Adri en sus redes sociales, a seguir el podcast, que vamos a seguir colocando mucha información, muchos más episodios. Pero Adri, en serio, agradecerte de corazón que nos hayas brindado esta información, nos hayas abierto los ojos. Hay tan pocos estudios que creo que este es un inicio muy grande. Mira, de nuevo, disclaimer. De pronto en 10 años escuchamos esto y decimos, Dios mío, ¿cómo dijimos esas cosas? Pero sí, pues es importante entender que estamos entregando una información desde lo que hay, desde lo que conocemos, pero sobre todo la invitación, más que a tomar la información que se ha entregado como una verdad absoluta, es más bien una invitación a sensibilizar, a entender que estos temas existen, a entender que no todas las mujeres son iguales,
y que tienen necesidades distintas y que así como hay acomodaciones a nivel de educativo, también podemos hacer acomodaciones a nivel de la lactancia, a nivel de la crianza, porque ser neurodivergentes no nos hace menos capaces, sino a veces nos hace un poco más difícil el camino porque el mundo está hecho para ciertas personas que son distintas a nosotros. Claro, claro, y sí, lo que dices es un desafío adicional, pero lo pueden llevar a cabo, lo pueden hacer. Yo creo que con esa mentalidad de positivismo pueden llegar a hacer muchas cosas, igual que los neurotípicos, o sea, igual que todos, todos, todos. Lo mismo, no hay ninguna diferencia. Solo que Exacto. hay que hacerlo con conciencia, hay que entender por qué pasan las cosas, cómo funcionan para funcionar mejor. De eso se trata, ¿sí? Ay, qué linda, Adri. Muchas gracias por dejarnos esa inquietud. También soy partidaria de siempre dejar como sembrada esa duda para que las personas puedan seguir investigando. Y lo que tú dices, un short de 15 segundos no te va a dar toda la información, por favor, ve más profundo. Así es. Y además entender que hay influencers, hay divulgadores y hay información basada en evidencia. Entonces está bien empezar ir subiendo e ir profundizando, pero siempre necesitamos ir un poquito más allá, ¿no? Claro, completamente. Adri, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor. Una tarde, bueno, acá es tarde, así que una tarde muy agradable, una hora bien, bien, bien sustanciosa. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Te mando un abrazo gigante desde acá. Igual, y Nati. espero conocerte físicamente. Yo también. Igual, Nati, gracias por la invitación y gracias a todos los que escucharon. Bueno, muchísimas gracias. Ay, sí, bueno, nos despedimos, que tengan un excelente día, tarde, lo que sea. Pero les deseamos siempre lo mejor. Y gracias por escucharnos. Chao.